Buenas, buenos días, Inge. Somos el grupo 2. El grupo 2 está conformado por Andrade Eric, Luis Catota, Mateo Ceballos, Denis Cumbal, Anthony Sánchez, José Singaña, Sebastián Valencia, Kevin Vélez y mi persona, Mateo Vera. Entonces, compañeros, comenzamos con las preguntas. Entonces, yo diría que comencemos primero con el tema de fundamentos de desarrollo de software, los conceptos básicos. ¿Quién hizo estas dos preguntas? Los de conceptos Yo, básicos. compañero, la primera pregunta es ¿cuáles son los tipos de productos de software? La respuesta era productos genéricos y personalizados. Esa pregunta me pareció interesante ya que debemos conocer qué productos nosotros podemos vender a nuestros clientes. ¿Ustedes qué les parece? ¿Alguno tiene alguna pregunta o una gestión sobre la pregunta de aquí? Alcen la mano nomás, para no hacernos tanto lío al momento de, de hablar. Si nadie tiene nada que decir, entonces yo creo que sí está bien. Creo que sí está bien la pregunta para, para presentarla al Inge. Entonces, ¿cuál es la siguiente? La siguiente pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el software tiene un papel dual? Esta pregunta la decidí ponerla como pregunta abierta, ya que eh, en el libro que nos facilitó el INGE dice que el software cumple un papel dual, tanto que es un producto y a la misma vez es un vehículo. Me pareció interesante conocer cómo el software se divide en varias formas para nuestro cliente. Bueno, sí, ¿no? Es una pregunta que dejaría abierta para muchas más. Pero solo sería esa respuesta, ¿no es cierto? O sea, sería referente a un producto y un vehículo o tendría otra respuesta, porque como es abierta, tendría algunas respuestas más o quedaría ahí. Eh, yo diría que quedaría ahí, porque lo que el texto que nos brindó el INGE detalla eso, no da otras ideas más para expandir el tema, pues quedaría ahí. Ya, ahí entonces, ahí quedan esas. Ahora el otro subtema es la evolución del software. ¿Quién hizo estas dos preguntas? Yo. Yo elegí esta primera pregunta como las leyes de Lehman son un principal fundamento para la evolución del software, la cual nos dice cuál de estas no es una ley de Lehman. Aquí como respuesta tenemos la complejidad disminuyente, que en este caso la ley de Lehman nos dice que la complejidad es aumentante o aumenta. La razón es por la que a medida que vamos desarrollando el software, este va a ir aumentando su complejidad en su estructura o en su formato de texto. Esta pregunta me parece interesante implementarle porque son, como dije, un pilar fundamental para la evolución del software. No sé si es que a alguno de mis compañeros le parezca que está bien esta pregunta. ¿No? Entonces, yo creo que sí está bien. Igual sí sabemos, ¿no? Cada vez que se hace algún proyecto, algún programa, siempre se complica, cada vez que lo vamos haciendo. Entonces, yo creo que sí está bien. La otra pregunta, ¿por qué la hiciste? Ya, ¿por qué decimos que una de las razones por la cual resulta más costoso agregar una funcionalidad después de que el sistema está operando es la estabilidad del equipo? Aquí la decidí poner como pregunta abierta porque podemos tener varios criterios cada uno, pero la principal o la idea principal es eh, el, el cambio de desarrolladores, que en sí, al no saber los nuevos desarrolladores cómo funciona este programa, dónde se lo implementa o dónde existen las funcionalidades, pueden, van a necesitar el tiempo para comprenderlo y eso va a consumir también recursos como serían los costos en general. Ah, ya. Ah, ya, chévere. Entonces, esa pregunta abierta. Si alguien tiene alguna gestión, nomás que prendan el micro. Nomás no hay problema. O Yo algo iba que a agregar. mencionar que la pregunta del compañero me pareció súper interesante porque si nos centramos en el ámbito laboral, sabemos que hacer cambios después de que ya esté el funcionamiento, los costos son altos. Entonces, es importante que nosotros como desarrolladores tengamos muy en cuenta esa parte,
ya que eso puede perjudicar mucho en la vida del software y más que nada en su funcionamiento, ya que agregarle nuevas funcionalidades sería cambiarle casi todo el razonamiento que tiene nuestro proyecto. Entonces es importante que no solo sepamos los ítems, sino más bien que tengamos un criterio ante esta pregunta. Así que estoy de acuerdo que sea una pregunta abierta. Y la siguiente pregunta dice, elija cuál de los siguientes literales no pertenecen a la capa de la ingeniería del software. Pues de las respuestas van las herramientas del análisis, proceso y métodos. La respuesta correcta es el análisis, ya que esa no forma parte dentro de las capas del desarrollo del software. Esta pregunta se la hizo para que el estudiante escoja, ya que es importante que sepamos cuáles forman parte dentro de la ingeniería del software, que la que falta será el compromiso con la calidad. Y entonces se la dejamos para que el estudiante pues las elija como tal. Me parece interesante que sepamos cuáles son las capas que interfieren en este proceso, ya que la ingeniería del software es una ciencia pues totalmente amplia y no solo como ingeniería, no solo es como una profesión, sino más bien todo un proceso lleno de la vida del software, de la vida del proyecto que estamos analizando. No sé si alguien está de acuerdo con esa pregunta o la podemos mencionar qué cambios se podrían hacer. Solo una acotación, compañero. La pregunta dice que literal no pertenece. Es decir, que las herramientas y los procesos y los modelos son las que son parte de las capas y en el análisis no es un campo no es una capa de Exacto, esto. Ya exacto. podemos Las pasar. capas son herramientas, métodos, procesos y compromiso de la calidad. Entonces el análisis no entraría dentro de las capas de la ingeniería del software. Ah, ya. Entonces sí está bien esa pregunta. Ya, Sí, con la siguiente pregunta, pues me pareció interesante saber que nosotros debemos saber el concepto de ingeniería del software, porque del concepto parte todo el proceso, parte todo lo que tenemos que hacer. Entonces es importante entender desde la raíz de lo que estamos hablando. Entonces la respuesta correcta de esto es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinario y cuantificable en el desarrollo operacional y mantenimiento del software. Entonces, es importante que nosotros, como ya mencioné, sepamos cuando estamos refiriendo, cuando hablemos del concepto de ingeniería del software, a qué nos estamos refiriendo. Así que esta pregunta, pues yo le puse para que los estudiantes escojan dentro de varias definiciones, tanto de ingeniería de procesos y gestión de procesos. Sí queremos diferenciar los conceptos de estos tipos de preguntas. No sé si están de acuerdo o alguien está en desacuerdo de esa pregunta. Es que de ley es importante que todos nosotros sepamos esos conceptos, ¿no? Porque cada concepto es diferente y no podemos, y si nos confundimos en uno, quedamos, no se puede desarrollar muy bien los programas y esas cosas. Entonces yo creo que sí está bien esa pregunta también. El siguiente subtema es el de procesos y productos del software. Sí, durante las clases el ingeniero se enfocó mucho en la ISO. Precisamente trabajamos mucho con la ISO de 12207. ¿Por qué trabajamos en esta? Fue porque realmente define los procesos que componen el ciclo de vida del software. Sabemos que la vida del software comienza desde cuando tenemos la idea hasta cuando llega a su fin, es decir, ya no se le da mantenimiento, cuando ya sale del funcionamiento. Entonces, pero para eso es un proceso bastante largo donde la planificación, los requerimientos, el diseño y muchas cosas más, pero solo la ISO 12207 se enfoque en eso. Entonces, me pareció muy importante hacer énfasis en eso. Entonces, la razón de que la pregunta se la mencionó así y se puso varias ISO para que nosotros pues sepamos cuando ya entremos en el ámbito laboral
que ISO nos puede ayudar para que nuestro software pues tenga un ciclo de vida no corto, sino más bien un ciclo de vida amplio. No sé si los demás están de acuerdo o no está bien la pregunta. Sí, estoy de acuerdo porque la ISO 12207 es para el ciclo de vida y afortunadamente la ISO 15504 es solamente para la mejora del proceso del software y la 14764 para procesos de organizaciones. Entonces, la que sería más aceptable la 12207. Claro, teniendo en cuenta la pregunta, sí, sería la 12207. Sigue con la siguiente pregunta. ¿Quién tocó? Ya, y por último, ¿cuáles son los procesos de la ingeniería del software? Como mencionó el ingeniero, tenemos varios libros, varios autores donde cada uno pues tiene diferentes nombres dentro de los procesos de la ingeniería. Entonces, le dejé una pregunta abierta porque puede que un estudiante sepa de un autor los procesos y otro estudiante sepa de otro autor, pero los procesos son los mismos, solo cambian los nombres. Entonces, en este caso, le puse, por ejemplo, son los requisitos, el diseño, la codificación, pruebas, integración y mantenimiento, pero depende de los autores, los nombres van cambiando, pero el proceso son los mismos. Entonces, es la razón que dejé esta pregunta abierta y es importante que nosotros sepamos cuáles son los procesos para poder ponerlos en práctica en nuestro ámbito laboral también. Claro, sí está bien que la dejes abierto, como tú dijiste que son varias documentaciones que podemos ver, entonces sí está bien, pero de ley deberían tener alguna correlación entre ellos. Entonces, como yo le veo que sí, para tener una pregunta abierta que tenga varias respuestas entre varios libros, sí está bien. Entonces, tenemos el siguiente tema que es programación en conjunto y programación individual. De acuerdo con el proceso personal del software, planteé la pregunta de determinar cuál no es parte de sus actividades estructurales. En este caso, de la planeación, el desarrollo y el diseño de alto nivel son las actividades estructurales dentro de este proceso. Y la modificación, deberíamos tener claro que son solo estos tres las actividades estructurales dentro de este proceso. Por eso escogí esta pregunta. ¿Notación? Sí, de mi parte. Yo estoy de acuerdo con esta pregunta, dado que es importante el hecho de recalcar que debemos de reconocer cuál es la diferencia entre el proceso personal y el proceso colectivo o en conjunto. Por ello es importante identificar cuáles son las actividades que forman cada una de estas y dado que el proceso personal es mucho más simple que el de en conjunto, me parece una buena pregunta. Entonces, queda esa pregunta. Dile la siguiente. La siguiente pregunta es una de verdadero o falso, donde se plantea el concepto de la etapa de postmortem dentro de el proceso personal del software. Como está aquí, el concepto planteado el concepto del postmortem, que se encuentra dentro de los procesos, que por el motivo es el escenario destinado a las mejoras de procesos. Esta es la parte clave para distinguirla de otras preguntas. Y como tiene la que es el escenario destinado a escoger las mejores del proceso, sabríamos que es verdadera esta pregunta. Una pregunta de concepto. Sí, sí está bien. No, las preguntas de verdadero y falso siempre confunden, entonces es mejor ya tener alguna de verdadero y falso que nos permita ver cuál es verdadera y cuál es falsa, ¿no? Entonces, como tú dijiste, Listo. hay algunas cosas. Continuando con los subtemas, también tenemos el proceso principal del ciclo de vida. Aquí escogí esta pregunta del mismo tipo de escoger cuál no es la indicada. Y tenemos que los principales procesos del ciclo de vida del software, tenemos la adquisición, el suministro y el desarrollo. En este caso, estos son los conceptos que sí deberíamos tener en cuenta y el tiempo no tiene que ver aquí. No tiene ni pies ni cabeza, como decirlo aquí. Ah, ya, entonces. Pero, ¿por qué le pusiste que no tiempo?
¿No está dentro o algún? No es parte de esto. Los únicos son la adquisición, el suministro, el desarrollo y la evaluación, que faltaría. Si son 4 literales o se agregaría uno más y se pondría la evaluación. Pero el tiempo No, no tiene que ver claro, para confundir en más. los procesos. Ajá. Como algunos ciclos de vida se usan el tiempo, entonces algunos sí se confunden. Pero sí, sí está bien. Sí, en ese caso podríamos modificarle por una palabra. Podrían tal vez darnos alguna recomendación para que no sea tan redundante como dijiste. Podemos cambiar esta palabra de tiempo y ponerle otra cosa, sabiendo antes que la adquisición, el suministro, el desarrollo y la evaluación son los principales. No, o sea, sí, para algunos ciclos de vida sí se necesita el tiempo, pero para este en específico no. Entonces sí estaría bien, diría yo. O si alguien tiene alguna otra cosa para ponerla ahí en vez de tiempo. No, entonces déjala ahí nomás, sí está bien. Vale, entonces continuamos con la siguiente pregunta que es dentro de los procesos principales del ciclo de vida de un software se encuentra el desarrollo. Es igual de concepto. El concepto de desarrollo dentro de los procesos principales del ciclo de vida. En este caso, el concepto es es aquel proceso empleado por el suministrador para el diseño, construcción y pruebas del producto. Aquí tenemos en cambio el concepto de planeación, de planeación de aquí. Y aquí tenemos otros conceptos relacionados con lo mismo, para confundir. Pero este es el concepto principal. Las palabras claves serían el proceso empleado para la construcción y pruebas del producto. Ah, ya. Son las palabras que no. Es bueno tener Listo. algunas palabras claves para determinar cuáles son. Si no nos quedamos ahí. Entonces seguimos con el proceso de apoyo de ciclo de vida y acabaríamos con el ciclo de vida del software. ¿A quién le tocó? Bueno, entonces, a ver, entonces discutamos tus preguntas. Ay, perdón, era yo. Parece que estaba hablando solo. Ya. Sí, la pregunta que elegí fue ¿para qué sirven los procesos de apoyo del ciclo de vida? Y la respuesta es para ser usados en el proceso principal o también incluso por otros procesos de apoyo. Esto debido a que el concepto básico es que estos sirven para sustentar lo que sería el proceso del ciclo de vida, tanto en los principales como entre ellos mismos. Y el resto de respuestas son básicamente respuestas trampas para confundirle al usuario. Claro. Ah, sí, está bien. ¿O alguno tiene alguna cosa que decir respecto a esa pregunta? Yo le veo bien, la verdad. Yo Se, también apoyo. Se ve súper bien también la estructura de la pregunta y la respuesta también. Como dices, más que nada para compañeros, para que realmente quién sabe la respuesta, quién realmente entiende esta parte de los procesos de la vida del software, no será difícil identificar la respuesta correcta. Y en este caso, yo hubiera escogido la primera, porque se sirven para poder sustentar la documentación final del proyecto. Entonces, no sería esta porque no está especificado en la documentación, ¿cierto? Exacto, o sea, más que nada principalmente hablamos de lo que es la función. Entonces, la función de estos no es para la documentación, sino para apoyar a otros procesos. entonces sí, ahí queda la pregunta. Sí es confusa, pero a la vez es relativa ahí. Entonces, sí, sí está bien. Entonces, sigue con la siguiente. Ya, la siguiente es ¿cuál de los siguientes conceptos define el proceso de apoyo que es el aseguramiento de calidad? Y la respuesta es garantizar de forma objetiva que el producto y los procesos asociados son conformes a los requisitos y a la planificación. Este es el concepto que nos define la norma, la ISO 12207, en donde está todo esto basado. Y el resto de preguntas igualmente es como que todos empiezan por garantizar para poder confundirlos y que sea un poco más complicado de elegir la respuesta. Claro. Siempre se busca eso en las pruebas, ¿no? Siempre nos quieren caer ahí. Entonces ya, seguimos con la siguiente
el siguiente tema, que sería modelos de ciclo de vida. Yo hice estas dos preguntas de modelo de cascada, así que las hice abiertas. Entonces, la primera dice, defina con sus propias palabras qué es un modelo de cascada. En la pregunta abierta le hice como un concepto en general. Entonces, solo le subdividí. Porque en sí, en la documentación dice que es un modelo que se usa para medir tiempos de entregas y entregables. Este modelo tiene una secuencia ordenada donde el trabajo de un proceso es el comienzo de otro proceso. Entonces, le puse así en general para que se vea que sí se puede poner cualquiera de las tres conceptos, ¿no? Entonces, yo creería que está bien ahí, o no sé si le hago para que sean preguntas individuales, una dividida para otra. Entonces, le dejé así, por lo que no había muchas preguntas de respuestas abiertas. Entonces, no sé si está bien o alguno tiene alguna una recomendación para ponerla ahí o hacerle así de divididas. Yo creo que está bien que le hagas de forma abierta la pregunta. Sí, entonces ahí queda. Entonces aquí le puse escribo una ventaja del modelo en cascada. Entonces el Inge ya nos había explicado, incluso hicimos muchos talleres respecto a las ventajas y desventajas de cada modelo. Entonces debería estar más que completo eso. Entonces, sí, yo creo que sí. Es un método estructural y fácil de usar y no se necesita mucha experiencia. Como es un modelo secuencial, no es necesario tanto. Yo creo que ahí sí. Continuando con el tema, seguimos con el modelo en B. Sí, la siguiente pregunta es, seleccione un objetivo principal del modelo en B. Entre ellas está la respuesta correcta, que es mejorar la comunicación entre todos los miembros involucrados en el proyecto, que sería el usuario, jefe de desarrollo y desarrolladores. El resto de respuestas es igual, tipo trampa, diciendo que minimizará los riesgos o el tiempo de entrega, pero no tiene relación con el modelo en B. Sí, la Entonces, ¿cuál siguiente. sería la respuesta ahí? Sí, justo esa la que está seleccionada. No sé por qué no se marcó, pero era justo esa la segunda. Ah, ya. Denis, tú tenías algo que decir, perdón. Sí, eso va a decir que está súper bien la pregunta y es importante saber los conceptos. Entonces, sí, ahí queda. Entonces, la siguiente. Sí, porque sí o no implementaría el modelo de cascada en su proyecto. Y detallando la respuesta claramente, sería algo parecido como de cuando cada proceso termina su producto, las especificaciones de prueba para la prueba, para probar los procesos y esos también completarlas. Esto debido a que, como determinando que este modelo tiene ciertas ventajas con lo que sería referente a las relaciones, como se definió antes, entre los usuarios y el desarrollador. Sería bueno realizarlo, ya que es un tipo de variante al modelo de cascada tradicional, pero eso es dependiendo de cuál sería el proyecto. Entonces, por eso es bueno de ratificar que cada uno de nosotros debe saber cuándo implementar este tipo de modelos. Sí, sí está bien la pregunta. Sigamos con la siguiente. Modelo iterativo. En la primera pregunta yo le puse de completar. Modela la interacción con el sistema y los agentes externos, y hacer los clientes o el usuario. En este caso es una pregunta trampa porque ambos, tanto el modelo de caso de uso como el diagrama de secuencia, hacen esta interacción. Más, sin embargo, el modelo de caso de uso se especifica para esa interacción de agente-usuario, agente-sistema. Los diagramas de secuencia son en cambio solo por un caso de uso. Ya, en la segunda pregunta de diagramas de secuencia, también muestras la sucesión de interacción que ocurre durante un caso de un uso particular o una instancia de caso de uso. Se complementan entre sí. Sí. Entonces, esa es la respuesta y de todita, ¿no es cierto? Digamos de secuencia, muestra la sucesión de interacciones en un caso. Sí, yo creo que sí está bien.
Le das un aire nuevo a las preguntas. Todos son así de seleccionar y ya está, ya es para rellenar. Entonces, sí, sí está bien. Sigamos con el modelo de desarrollo incremental. Yo hice esa, le puse que hace el modelo de desarrollo incremental. Le puse como permite construir un proyecto en etapas incrementales donde la etapa agrega una funcionalidad. Entonces, dependiendo de eso, le puse utilizar metas definidas para marcar en transición entre las distintas etapas, permite crear productos de software a partir de varias repeticiones en el proceso del ciclo de vida y crear prototipos para presentar al usuario cómo va quedando su proyecto. Esas tres definiciones extras que le puse son definiciones de los otros tipos de modelos, entonces es para confundir un poco de uno del otro. Entonces ahí le puse, solo esa es la respuesta, permite construir el proyecto en etapas incrementales, donde cada etapa agrega una funcionalidad. Ahí le dejé alguna pregunta o algo así respecto a eso, o le dejamos ahí. Entonces, sigamos con la siguiente. ¿Quién hizo la siguiente? Bueno, entonces discutámosla. ¿Cuál de las siguientes no es uno de los beneficios del uso del modelado de desarrollo incremental? Reduce el costo de adaptar los requisitos medios. Bueno, la respuesta en sí es solo se usa cuando los requerimientos se entienden bien y sea improbable el cambio radical durante el desarrollo del sistema. Entonces, sí, las otras tres sí es un beneficio del desarrollo incremental, el último no. Yo creería que sí está bien, dependiendo de la documentación, sí. Entonces, sigamos con el modelo espiral. ¿Qué solución contiene el modelo espiral? Es la interacción de cada fase se desenvuelve eficientemente y el ruido se reduce a su totalidad. Entonces, sí, ¿alguno tiene alguna gestión respecto a esa pregunta o le dejamos ahí? De mi parte creo que está bien la pregunta, porque más que nada define lo que es la función principal del modelo en espiral. Entonces, como dices, la interacción en cada fase, sería importante recalcar eso, como lo haces tú en la pregunta. Claro. Entonces, la siguiente, ¿qué se requiere para el modelo en espiral? Es la alta administración y estructura de puntos muy importantes para cada fase del proyecto, claro, teniendo en cuenta que es un modelo de desarrollo, entonces, sí, yo creería que ese está bien y ya. ¿Alguno tiene algo que acotar ahí? ¿O seguimos con la siguiente? Sí, yo diría que yo hice la pregunta, ¿no? Pero el modelo en espiral se identifica por evaluar y analizar lo que es el riesgo totalmente. Se necesita ah, bastante gestión de la administración, por eso es que esas son las claves. El riesgo que evalúa siempre este modelo espiral. Ya, entonces, los modelos de prototipos. ¿Quién hizo estas dos preguntas? Yo la hice, A ver. bueno, la pregunta dice, ¿cuándo se utiliza el modelo de prototipos? Se utiliza desarrollos evolutivos, vistas preliminares, brevedad y con poca inversión de recursos. El truco aquí es que se utiliza más sobre todo para la brevedad del proyecto. Eso. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿qué desventaja tiene el modelo de prototipos? Para poca interacción con el cliente al inicio, progreso reducido por cambios imprevistos y mucha administración. Igualmente, también se necesita bastante administración. Claro, entonces sí, está bien. La otra, ¿qué desventaja tienen los modelos de prototipo? ¿Por qué elegiste esa? ¿Qué desventaja tiene el modelo de prototipos? Ujú. Sí, porque no tiene muy buena interacción con el cliente, por eso es lo que más se enfoca en esa desventaja, porque no se requiere que el cliente esté presente para poder crear los prototipos. Entonces sí, entonces ya esas preguntas ahí quedan. Entonces acabó el ciclo de vida, entonces
Sigamos con el análisis de requisitos. Eh, entonces, ¿quién hizo las dos preguntas? Analicémoslo, esas fueron preguntas sin dueño. Entonces, a ver, entonces, hagámoslo. Elija cuál de los siguientes literales no es un problema frecuente en la obtención de requisitos. Igual el tiempo. Eso no. Sí, no. Sí está Hay bien. que tomar en cuenta que no es, Ah, sí, de ley no es. Entonces, sí, sí está. es la trampa del, porque las demás sí son y esa no es. Una variante de la representación del modelo en cascada es el modelo en B. ¿Por qué? Esa se dejó abierta, ¿no es cierto? Se mantiene una relación secuencial entre las actividades y entre las acciones. Claro, entre las dos se mantiene la relación secuencial, entonces yo creería que sí está bien relacionada esa pregunta. Sigamos con la siguiente. Las especificaciones de requerimientos. ¿Qué requerimientos no se pertenecen a nivel de cumplimiento? ¿Por qué elegiste esa pregunta? A ver, Esa esa pregunta respuesta. la realicé yo. Se tiene que ver con la clasificación de los requerimientos, ya que hay de funcionalidad y de acuerdo al nivel de cumplimiento. Me parece importante, o sea, clasificarlos porque, dadas las características de los requerimientos, no pueden ser tratados por igual, ¿no? Y hay diferentes requerimientos. Entonces, clasificarlos es una manera de organizarlos. Ah, ya. Entonces, listo. En Entonces, cuanto a la siguiente pregunta, que es la especificación de requerimientos, es una descripción detallada y precisa de aquí sería la respuesta correcta a la funcionalidad del sistema teniendo en cuenta las restricciones del mismo. Entonces, esto es más el concepto de la especificación de requerimientos, ya que principalmente eh, detalla las interacciones del usuario con el software y es el comportamiento en sí que tiene el sistema y cómo se va a desarrollar. Entonces, tiene que ver con la funcionalidad más que todo. claro. Entonces ya le dejas ahí para la funcionalidad. Entonces sigamos con las otras, con las últimas dos preguntas. Entonces sería el subtema diseño de arquitectura. Entonces, ¿qué es el diseño? Sí, me realicé esta pregunta porque vuelvo y menciono que es importante saber los conceptos y esos conceptos poder transmitirlos en la práctica. Entonces vemos que el modelo es la respuesta correcta es la actividad del ciclo de vida en la que se analizan los requisitos del software para desarrollar una descripción de la estructura interna de la organización del sistema que servirá de base para su construcción. Porque es importante el diseño, vemos que parte mucho de los requerimientos que uno haya levantado anteriormente. Entonces, es la parte, por decir, más visible que se puede mencionar del proyecto, pero parte mucho de los requisitos que uno haya levantado. Entonces, me pareció importante saberlo, la definición como tal. Y de aquí son varias definiciones que parten del diseño, pero no exclusivamente lo que son parte de ese planes estructurales, planos de subsistencia, que no llegan a definir exactamente qué es diseño. Entonces, aquí es importante saber la definición. No sé si los demás están correctos o me gustaría que hubiera sido una respuesta abierta. No, sí, es mejor que sea así para elegir. Las respuestas abiertas a veces tienen algún problemita, entonces no siempre se pone el concepto que se espera, ¿no? Entonces, yo creería que está bien para elegirla nomás. Entonces, la siguiente, ¿por qué elegiste la siguiente? La siguiente es, ¿por qué es importante la implementación del diseño de la ingeniería del software? Eh, Saber, ¿no? ¿Por qué debemos implementar esa parte? ¿Por qué debemos enfocarnos? ¿Por qué debemos darle la importancia, el debido tiempo o detalles en esa partecita? Y es porque este modelo puede utilizarse para la planificación de proyectos, de las actividades que son como el punto de partida para empezar la actividad de codificación y prueba. Vemos que complementan como qué es el diseño. Es importante que los requerimientos se hayan levantado correctamente. ¿Por qué? Porque de ahí se parte para poder hacer la codificación. Entonces es importante que sepamos los conceptos y las siguientes para ponerlos en práctica. Entonces me pareció bastante estas dos preguntas que se complementan y que uno entienda por qué debe ir el diseño bien y por qué debemos implementarlo
esta partecita en nuestro proceso de la ingeniería del software, en el proceso de nuestro proyecto. Y la respuesta correcta es la que ya mencioné y las demás son otros conceptos, pero que no especifican la importancia realmente de la ingeniería en la parte del diseño y arquitectura. No sé si estaría de acuerdo los demás o le dejaríamos igualmente una pregunta abierta. No, sí, sí, ahí quedarían todas las preguntas entonces. Ahí acabaríamos con nuestro cuestionario. Y eso es todo.